يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي مولاي يا نبي. بسم الله الرحمن الرحیم. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Farj. Continuamos con otra clase sobre el excelentísimo profeta Muhammad en la Biblia. salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Farj. Bueno, seguimos hablando sobre el profeta Ismael y de lo que pasó con él. Hemos hablado sobre su primogenitura en la Biblia, lo que la Biblia dice. Hoy vamos a hablar un asunto más interesante. El rechazo de los judíos a profeta Ismael, su primogenitura, y en especial en este tema hablamos más sobre un tema que muchos no han escuchado. Antes, permítanme, vamos a hacer una comparación de lo que hemos aprendido. Tenemos una pregunta: ¿cómo funciona la bendición de Dios? Debería funcionar de alguna forma. Yo hice esa pregunta a un profesor judío mío que era rabino y me explicó, bueno, esa bendición en caso de Ismael funcionó materialmente, no espiritualmente. Entonces solo apareció en número de generaciones. En caso de Isaac, no, la bendición era diferente, era de formato de pacto y de forma celestial, una bendición lleno de, podemos decir, autoridad celestial. Entonces es diferente. Bueno, bendición de Isaac es que faltó en las clases anteriores. Sí tenemos en la Biblia bendiciones especiales a profeta Isaac, como en Génesis 26 que dice: de allí subió a Beerseba, un pozo de Seba, algo así debe ser. Génesis 26, 24. Y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, o mejor dicho, Abraham. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. También tenemos, tal como Dios dice, bendigo a Isaac, tenemos otra palabra de Dios que dice, bendigo a Ismael, pero en más partes de la Biblia, en Génesis 13, 15, 17, 21, 22. Por supuesto, en 13 y 15 habla de generaciones en general de Abraham, pero decimos 13 y 15 porque en una generación, según la visión bíblica, lo más importante es primogénito. Entonces decimos 13 y 15 sí se aplica a Isaac también, pero en primer lugar debería aplicarse a Ismael. Entonces nosotros la bendición que tenemos para profeta Ismael debería ser lo mismo o más. Vamos a ver cómo ha funcionado uno de estos que todos debemos llevar en memoria, es Génesis 17, 20. Y en cuanto a Ismael, todos juntos. Te he oído, he aquí yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. Entonces, vamos a comparar una comparación lógica. Isaac
¿Recibió la bendición? Sí. ¿Cómo funcionó? Dios a él le dio Jacob, que es Israel, los hijos de Israel, benditos, San José, hermanos de San José, muchos otros profetas como Moisés, profeta Aarón, Josué, David. David tuvo el reino muy grande por esa bendición de Dios. Salomón, Zacarías, Jesús, Santísima Virgen María, Juan Bautista, San Pedro, Daniel, profeta Isaías, Natán, Ilía, profeta, y muchos otros santos que son descendientes de los hijos de Israel, que nadie lo rechaza. Nosotros, los judíos lo aceptan, los musulmanes lo aceptan, los cristianos lo aceptan. No tienen problema con esa bendición y cómo apareció en esa descendencia. Pero vamos a ver Ismael. Ismael igual, la Biblia habla de la bendición de Ismael, más aún habla de primogenitura de Ismael que ha nacido antes de Isaac. Entonces la pregunta es, ¿cómo ha funcionado esa bendición? Es una comparación muy lógica. ¿Cómo ha funcionado esa bendición? Entonces la respuesta debería ser de la misma calidad en otro lado aquí. Entonces aquí tenemos a quién. Primero a profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que en la Biblia menciona a él como el gran profeta, como aquel profeta. Cuando Jesús se presenta, los apóstoles y muchos judíos le preguntan, ¿tú eres este profeta? Y Jesús dice, no, yo no lo soy. Yo he venido para preparar el terreno para su venida. ¿Tú eres este profeta? No. Un profeta de entre sus hermanos. Lo que Moisés presenta a los hijos de Israel. Dios va a enviar un profeta de entre sus hermanos. ¿Sus hermanos quiénes son? Descendientes de Isaac. Son de entre sus hermanos que son descendientes de Ismael. Entonces, los ismaelitas pueden ser prácticamente considerados como hermanos de los descendientes de Isaac, los hijos de Israel. ¿Quién más pueden ser como hermanos para los hijos de Israel? Adelante. No hay. Entonces, prácticamente, ese último profeta o ese mensajero como yo, como Moisés, entonces no dice como Jesús, como Moisés, porque el profeta del Islam tenía padre y madre y creció como huérfana, porque era huérfano. Y Moisés tenía padre y madre, también creció como huérfana, porque le echaron en el río. ¿Sí? Mira, crecieron parecido. Y después fueron perseguidos los dos. Y los dos enfrentaron a un gran poder, profeta a poder de los Mushrek y después a poder de los judíos. Profeta Moisés también primero enfrentó a poder de Faraón y después a poder de los sacerdotes judíos. Mucho problema tenía Moisés con ellos, con el Sea Paz. El tema de becerro, etc. Quiere decir, nosotros después cuando vamos a ver enfrentamiento que el profeta del Islam tiene, hay mucho más que con más detalle lo vamos a pasar. Entonces el profeta del Islam es una de las bendiciones de Dios hecha en descendientes de Ismael. ¿Qué más? Los 12 príncipes, tal como la Biblia dice, la Biblia no habla de príncipes en descendientes de Isaac. Eso es una pregunta, hay que responder. ¿Por qué la Biblia no habla de estos príncipes en descendencia de Isaac? Porque esos 12 imames, que empieza de Imam Ali alayhi salam, termina con Imam Mahdi alayhi salam, el Salvador, que nosotros le estamos esperando su venida, entonces no está dentro de descendientes de Isaac. La Biblia no lo dice. Al contrario, la Biblia menciona, dice, 12 príncipes engendrará. Es una bendición de Dios que merece ser mencionado por Dios. Entonces Dios lo menciona y dice, te lo he hecho esto. ¿Me entiende? Cuando, por ejemplo, yo quiero mostrarte los favores que he hecho para ti, debo mostrar favores grandes. No te voy a decir, hay una cosa sencilla. Eso no es favor, ¿por qué lo mencionas? No está bien.
Si me lo hubiera hecho algo más grande, podría mencionarlo. Dios está mencionando, Abraham está suplicando, rogando, Dios, Ismael. Entonces Dios dice, sí, en cuanto a Ismael te escucharé, te daré los 12 príncipes. Y eso es importante, es como la misericordia, que es como una respuesta de Dios a Abraham. Abraham dice, qué bueno. Entonces, ¿quiénes son los 12 príncipes? No pueden ser los 12 hijos de Ismael. Ellos son los principales. En una Biblia de los testigos de Jehová, yo estaba revisando, en ese versículo, capítulo 17 de Génesis, versículo 20, habían cambiado la palabra, ni tenía príncipes, engendrará 12 principales. Interesante. Que decir, y más descarado, ellos sabían que ahí lo vamos a tocar, de ahí le vamos a agarrar, de ahí no obtienen respuesta. ¿Quién más? Mesías o Mashiach, el último imam, de los imam número 12, que es Imam Mahdi, es descendiente del profeta Ismael. Y tal como Dios ha mencionado, voy a poner generación de Ismael como estrellas del cielo y como las arenas del desierto. Hoy en día no sabemos cuántos son, deberían ser entre unos 300, 400 millones o más. Los que son directamente y tienen todo ese árbol genealógico que llega directamente a Ismael son más de 80 millones. Los que son registrados. Porque sabemos, durante la historia, los Sayyid, descendientes del profeta, fueron perseguidos. Por ejemplo, en el imperio Abásides, mataban a los descendientes de Imam Ali alayhi salam. Entonces muchos de ellos eran Sayyid, pero ocultaban su descendencia. Ocultaban su ascendencia. No decían nada. Entonces son muchos Sayyid desconocidos. Porque durante los imperios opresores, ellos tuvieron que esconder su ascendencia. Entonces, de ahí pasó que pueden ser muchísimo más los Sayyid que existen. Esos son los hijos directos e indirectos de Ismael. Pueden ser igual más. Quien quiere contar nos lo puede, tal como Dios lo ha prometido. Del Nilo a Éufrates, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, de ahí tenemos un problema muy grave. El problema con Arcángel Gabriel. Ellos dicen, mira, esa bendición, ¿cómo funcionó? ¿Quién lo llevó a ellos? Recuerden en Génesis, cuando el profeta Jacob vuelve yendo hacia Esaú, en el camino, por la noche, va a rezar. De repente le aparece un ángel y él va a luchar en contra de ángel y lo va a prevalecer. Entonces dice, ahí en la Biblia, dice Génesis, dice, entonces de ahí para adelante no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado. En algunas Biblias dice en contra de Dios y su ángel. En algunos libros, algunas Biblias dicen con Dios. Has luchado con Dios. Ahora la palabra es, bueno, ¿has luchado en contra de Dios o con Dios? Igual, quien está peleando con él es Dios y su ángel. Quiere decir, el Sagrado Corán como, podemos decir, reprochaba a los judíos, decía, ustedes consideran el poder de Dios limitado. ¿Qué quiere decir? Un Dios limitado, tú puedes imponer tu voluntad en contra de su voluntad. Entonces tú puedes luchar en contra de ángel de Dios, en contra de Dios y sacar la bendición. Mira, el surgimiento de Israel es como este pensamiento. Podemos luchar en contra de voluntad. Dios no ha querido que nosotros volvamos a la Tierra Santa. Luchamos en contra de voluntad de Dios. Imponemos nuestra voluntad. Esa idea, ese pensamiento hizo que también los judíos fueron a Ciudad de Meca. Ciudad de Medina más que todo. En Meca no estaban tanto. Fueron a donde ellos en sus predicciones, profecías tenían la venida de último profeta. Decían, bueno, lo vamos a sentar, nos vamos a quedar ahí y haremos lo posible para que Dios elija el último profeta entre nosotros. Entonces tenemos una lucha. La lucha de Jacob, Israel, con Dios no se acabó en Génesis, sino se quedó en la historia marcando la mente de los judíos.
Ellos durante la historia han pensado, bueno, luchamos en contra de Dios y sacamos la bendición que queremos. Tal como hizo Jacob, también Jacob lo hizo con Isaac, según la Biblia. Engañó a Isaac, puso una cuerda llena de lanas y así como fingiendo que es Esaú, que era un hombre peludo, y su padre, incluso ahí está en la Biblia, Isaac le pregunta, ¿quién eres? Padre, yo soy tu hijo, primogénito. ¿Y cómo así? Tú no eres primogénito, el primogénito es Esaú. Mañana, cuando vamos a hablar del problema de Pablo con Ismael, también vamos a hablar del problema de los escritores de la Biblia con Esaú. ¿Por qué dicen que Esaú es salvaje? ¿Por qué dicen que Esaú era un mal hombre? ¿Por qué? Y de ahí vamos a entender que Esaú era yerno de Ismael. La Biblia dice, se había casado con una hija de Ismael, entonces, para no decir que el primogénito de Isaac se casó con primogénito de Abraham, quiere decir, toda la primogenitura, toda esa bendición viene a esa generación. Entonces debemos manchar uno como burro salvaje, el otro como el arquero salvaje que no entiende nada y no puede preservar la tradición profética. Bueno, volviendo al tema. Entonces ese pensamiento dijo, bueno, nosotros no debemos permitir que... ¿Quién lleva esa bendición de Dios? ¿Quién lleva? Generalmente esa bendición lo lleva Arcángel Gabriel. Incluso en la Biblia, ahora lo vamos a revisar. Arcángel Gabriel es encargado de llevar esa bendición. Si esa bendición es, Dios quiere aplicarlo. ¿Quién lo lleva? ¿Encargado quién es? Arcángel Gabriel. Entonces vamos a tener problema con Arcángel Gabriel. Y ese problema es tanto y tanto, hoy lo vamos a ver y nos vamos a quedar boca abierta, sorprendida. ¿Por qué tanto problema con Arcángel Gabriel? Vamos a ver. Primero vamos a ver si la Biblia por sí misma insulta a Arcángel Gabriel o no. No. Vamos a ver. Arcángel Gabriel en el Nuevo Testamento es el ángel que trae la buena nueva. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, primo del profeta Jesús, la paz sea con él. En Lucas 1:18, usted ve. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Que yo voy a tener, en ansiedad voy a tener hijo. Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo al ángel, le dijo, yo soy Gabriel. ¿Qué quiere decir yo soy Gabriel? La fuerza de Dios, el poderoso, el ángel poderoso de Dios. Que estoy en la presencia de Dios. Tiene un lugar muy alto porque es arcángel. Y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Si seamos bíblicos, Arcángel Gabriel no es enemigo. Y he aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió no podía hablarles. Y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo y él les hablaba por señales. Y permanecía mudo. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Y de ahí tuvo hijo. El Sagrado Corán habla del ayuno de Zacarías. Ahí habla de... Porque la Biblia no le importa, podemos decir, atribuir falencia a los profetas. Ahí dice, Zacarías rechazó a Arcángel Gabriel y dijo, no, tú no lo puedes hacer. Entonces digo, te mando mudo, te callo, como castigo. No, el Sagrado Corán dice, él ayunó el ayuno de silencio. Era un tipo de ayuno, como ayuno de comer, un ayuno de silencio. Pero bueno, de todos modos, aunque Arcángel Gabriel aquí lo va a castigar también, parece como con carácter, pero está trayendo una buena nueva, ¿no? Vamos a ver más adelante. Anuncio del nacimiento de Jesús. Un poco más adelante, eso es Lucas 1. Eso es Lucas también 1. Ahí tenemos 18, 19, 20, 23, 24. Ya de ahí viene 26. Lucas 1, 26. Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Está dando bendiciones, trae lo bueno de Dios. Entonces no debería ser tan malo, Arcángel Gabriel. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo de Altísimo. Y bueno, es otra palabra que después debemos hablarle. Hijo de Altísimo, ¿qué significado tiene? Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel Gabriel: ¿cómo será esto, puesto que yo soy virgen? Respondiendo el ángel Gabriel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, que es otro ángel superior a Gabriel, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el ángel Gabriel es bueno, poderoso, trae la bendición, trajo a Jesús, trajo a todo. Muy bien. Una cosita interesante, cuando nosotros vamos a ver cómo pintan al ángel Gabriel, lo pintan como una mujer, ¿sí? En las iglesias, incluso en algunas películas sale como mujer, en algunas otras como hombre. Eso es interesante. Y el Sagrado Corán también responde a esto. Dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Am lahul banatu wa lakumul banun. ¿Qué les pasa? Que dicen que los ángeles son hijas de Dios. Si creéis en Dios, ¿cómo podéis creer en que elija en él tener hijas? Puede tener hijas. ¿Cuándo vosotros preferís solo tener hijos? Los árabes, los judíos, todo ello, prefieren tener hijos. Y cuando llega a Dios, dicen: los ángeles son las hijas de Dios. Incluso en la Biblia. Y Dios lo rechaza en el Sagrado Corán, en el Sura número 52, aleya 39. Entonces habla, dice: ¿acaso ellos tienen otro Dios que no es Allah? Porque Dios, Allah es todopoderoso, no tiene hijo, no ha engendrado, no se ha engendrado. Subhanallah, amma yushrikun. Dios muy alto, muy altísimo, muy glorificado de estas cosas que ellos dicen. Bueno, seguimos. En el Antiguo Testamento también tenemos nombre de Arcángel Gabriel. Por ejemplo, profeta Daniel, cuando recibe las profecías, recibe a través de Arcángel Gabriel. Pero aquí tenemos un problemita. ¿Qué? O problemillo, como ellos dicen, o problemico. ¿Qué? Arcángel Gabriel profetiza, y quiere decir, da la noticia de la destrucción del templo de los judíos. Quiere decir, Arcángel Gabriel sí es bueno, es poderoso, da las buenas nuevas, más aún en el Nuevo Testamento, pero ¿está dando la buena nueva? No, la mala nueva de la destrucción del templo. Ahí lo vamos a ver. Las profecías de las 70 semanas. Daniel, libro de Daniel, capítulo 9, versículo 20. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto, así como apareciendo como un hombre, en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde, me instruyó
habló conmigo y dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entienda la visión. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ellos lo interpretan de otra forma. Dicen, esta semana no quiere refiere a semana de 7 días, sino eso varía varios años, siglos, cosas así. Bueno, y 7 semanas y 72 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 72 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa. Ya. Una profecía de restauración del templo de Jerusalén, de la venida de Mesías y una destrucción más amplia de ciudades y todo. Bueno, en eso, Arcángel está profetizando una cosa que a los judíos no les gusta. Sí, en parte le gusta la venida de Mesías, pero está dando énfasis en la destrucción de ellos. Pero aún esto no es el problema. ¿Quiénes y por qué odian a Arcángel Gabriel? Eso es la pregunta. Nosotros, incluso en las películas, vemos muchas películas que salen en contra de Arcángel Gabriel. Interesante. En Hollywood judío sionista, que algunos dicen Israelwood, no sé, ¿sí? Y que la verdad en muchas partes es dirigido por los sionistas, entre judíos y no judíos, pero sionistas. Una de las películas importantes que hicieron mucha propaganda es Constantine. Constantine es una personalidad importante que sale al mundo de los muertos, al mundo de los ángeles, etcétera, etcétera. En una de las últimas partes de la película, de repente aparece este tipo que se presenta como Arcángel Gabriel, una ángel caída, envidiosa, y solo quiere satisfacer su ira y su rencor en contra del ser humano. Y explica, dice, que nosotros los ángeles fuimos siempre preferidos de Dios y Dios eligió a ustedes los seres humanos. Yo llevo un rencor en contra de la humanidad. Interesante. Es decir, ahora vamos a ver, el problema de Arcángel Gabriel, ¿cuál es? Mira, vamos a ver la historia. Arcángel Gabriel, ¿qué hizo en contra del pueblo judío? Bueno, profetiza la destrucción del templo, todo eso. Viene, trae la bendición a quién? Y trae a Juan Bautista, una persona que critica mucho a los fariseos, va en contra de la tradición judaica. Da a Santísima Virgen María. Ser práctico, hablamos de lo malo que Arcángel Gabriel hizo en contra de los judíos. Y da la bendición a Jesús, la buena nueva de la venida de Jesús. Jesús, ¿quién es? El destructor
del templo, de la fiesta de ellos, de la tradición de ellos. Casi todo lo va a destruir. Y aún más, ¿Jesús quién es? Es la persona que trae la buena nueva, que el último profeta, la bendición más grande que todo el mundo lo busca, no será de los hijos de Isaac, no será de los hijos de Israel, sino será de los hijos de Ismael. Eso es el gran problema con Jesús, con él sea la paz. Y el arcángel que trae a Jesús, este hombre tan problemático para los judíos, es Gabriel. Y dicen, bueno, después ellos van a Medina esperando que el último profeta aparezca. Otra vez el arcángel Gabriel viene a traicionar el pueblo de Dios. Eso es la palabra que ellos utilizan. Mira, los ángeles de Dios son infalibles porque no poseen deseo, no tienen pasión, no tienen sentimiento, solo tienen intelecto, son puro intelecto. Cuando es puro intelecto es pura obediencia a Dios. Los ángeles caídos son unas supersticiones de antigüedad. Si usted ve alguna narración islámica que hable de ángel caído, se llama narración israelita. Quiere decir, una narración inventada por los judíos conversos para manipular enseñanzas islámicas. El ángel de Dios, por su esencia, ningún ángel, el Sagrado Corán dice, وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ عَلَى مَا أُمِرُوا. Ellos no pueden y no lo hacen, no desobedecen y no pueden desobedecer al Señor. El Sagrado Corán lo dice. El ángel no puede ser ángel caído, como en la película muestra. No existe el concepto ángel caído. Usted ve en la película de Noé que hicieron los judíos, primero que habla de los ángeles caídos hablas. Bueno, es unas supersticiones de los seres humanos y en las cuentas de hadas. Y después en, no sé, tradición griega, romana, no sé, china, en muchos lados ellos hablan de ese tema. Entonces, en esa película de supersticiones, mejor dicho, habla de ese ángel que es Arcángel Gabriel. Entonces tú, incluso Lucifer es más amable que Arcángel Gabriel y viene, le pasa un cigarrillo a ese señor Constantino, le atiende. Lucifer es más razonable que Arcángel Gabriel, porque Arcángel Gabriel es un... Y ellos dicen Lucifer también es un ángel caído. Eso no puede ser. Shaitán, Satanás, era un genio, un jinn. Mira, tenemos el ser humano, tenemos los jinn, tenemos los malaikot, tenemos los animales. Los seres vivos son así. Los seres humanos tenemos el intelecto muy fuerte, tenemos también la pasión, el sentimiento material muy fuerte. Los deseos, la lujuria, ira, también es fuerte. Es decir, debemos llegar a equilibrio. Los demonios tienen el intelecto débil en comparación con nosotros. Pero también tienen deseo, pasión, todo, pero habilidades corporales más fuertes, porque el cuerpo de ellos no es de barro, sino de llamas de fuego. Los ángeles no tienen cuerpo material. Son mojarrat. Mojarrat significa son mucho más elevados de tener cuerpo material limitado. Ellos son puro intelecto. Puro intelecto quiere decir no tienen límites en su poder, excepto lo que Dios puso. Quiere decir, Dios le pone a ese ángel con este poder, a otro con otro poder. Un ángel puede tener todo poder que Dios quiere. Obedecen 100% a Dios. Es imposible que desobedezcan la orden de Dios. No puede, quiere decir, no tiene. Mira, usted debe tener algún motivo, alguna tendencia para desobedecer a Dios. Ellos no lo tienen para desobedecer. Quiere decir, filosóficamente, lógicamente, eso es imposible que pase. Está dentro de la naturaleza. Dentro de la naturaleza. No tiene naturaleza, quiere decir, de esencia, mejor dicho. Porque en naturaleza vamos a volver lo material. Entonces los ángeles no tienen sentido. Entonces, bueno, en esa película, dentro de tantas supersticiones que está, quiere decir, inyectando en la cabeza de los jóvenes, Satán es mucho mejor que ángel caído. Ángel caído es envidioso, es una tonta, débil,
que quiere vengar de todos los seres humanos. Pero Satán tiene más carácter, es más admirable. En esta película, al final, es Satán que viene a ayudar a él. Él se pone amigo y dice, bueno, cosas así. Entonces, ángeles y demonios, mitos y realidad, ahí pusieron más películas. Con esa película que se llama Ángeles y demonios, que permítanme leer sinopsis. Dios se encuentra desaparecido en esa película. Yo estoy leyendo lo que dice. Durante su ausencia, que dice ya, no hay Dios más, no hay poder más, se ha desarrollado una guerra entre dos grupos de ángeles. El ángel bueno, ¿quién es? Miguel. ¿Por qué Miguel? Porque es ángel que trajo siempre y trae sustento para los judíos. Entonces va a ver el nombre de Miguel de 1000 tipos, lo pone a sus hijos. Michel, Micael, Miguel, Michael. ¿Sí? Está ahí lleno. Bueno. Ahora vamos a ver. Escucha esa parte. Unos son fieles a Él, a Dios. Algunos ángeles aún siguen buenos. Dicen, Dios está ausente, Dios ha dormido. La ya'khudhuhu senatun wala nawm. La ta'khudhuhu senatun wala nawm. La ta'khudhuhu es femenino. Nunca cena significa un sueño corto. Naum, un sueño más. Es imposible que a Dios le tome sueño o que quede dormido o ausente, no. Eso es supersticiones de los gringos, yanquis. Bueno, entonces unos ángeles que encabezados por ángel Miguel son fieles a él y hacen lo que se les indica sin dudar. Lo hacen, vamos a ser buenos, Dios quiso que el ser humano débil exista, respetamos la decisión de Dios, la voluntad de Dios lo respetamos. Pero los otros son dirigidos por el arcángel Gabriel, el traidor, el tentador, el envidioso, rencoroso. Gabriel se encuentra tan sumamente celoso por el hecho de que Dios nos prefiere a nosotros los humanos sobre los ángeles. Está envidioso. Que está decidido que acabar con toda la raza humana para que las cosas en el cielo sean como antes de nuestra creación y así formar su propio paraíso. Para lograr conseguir su propósito, Gabriel se basa en una antigua profecía que cuenta cómo sus planes pueden llegar a realizarse utilizando como medio el alma más oscura de un ser humano. Entonces, Arcángel Gabriel está encargado de pervertir a los seres humanos. En esa película, Arcángel Gabriel anda con las prostitutas, está en los bares, hace de todo. Es un criminal de una calidad muy alta, ¿no? El máster, master criminal. Es Arcángel Gabriel. Feo, esa película es feísima, es una serie, salió de Hollywood. Entonces, ¿qué pasa? Gabriel, que está basando toda su teoría en una profecía tonta, bueno, otra superstición, utilizando una alma sucia, mira, hablando, eso estamos llegando a mitos de bolivianos, ¿no? Que dicen, van a enterrar a un borracho, dando ese borracho a mamá tierra, a Pachamama, para satisfacer a Pachamama, esa alma oscura, para recibir la bendición de Pachamama en su edificio. Gelata. Bueno, entonces, dice, una alma oscura de un ser humano, los únicos que pueden impedir que esto ocurra son Thomas Daggett, un detective con una antigua conexión espiritual importante, los ángeles a favor de Dios y hasta Lucifer, quien cuenta con sus propias motivaciones. Se acerca el Apocalipsis y el responsable de esto es Arcángel Gabriel, el malo, con el cielo en caos, el infierno en expectación y la tierra como escenario. ¿Cuál será el resultado de esta combinación?
Y una persona dice, personalmente a mí me gusta esa película, cosas así, y hablan. Interesante, ¿no? Cómo infama y difama a Arcángel Gabriel. Vamos a la siguiente película. Y se llama Gabriel. Al morir las almas que todavía están por ser salvadas, se quedan en el purgatorio. Este lugar termina siendo el campo de batalla entre arcángeles y ángeles caídos que buscan salvar estas almas y quedárselas y gobernarlas. Mira, están luchando para sacar ángeles infernales, para llevarlo consigo, para que sean el gobernador de los ángeles de los almas infernales. Todos los arcángeles que han sido enviados han perdido la batalla, de manera que para que puedan ganar la guerra solo queda una capaz de hacer frente a la situación. Gabriel. Estando aquí, su misión es descubrir lo que sucedió con los anteriores arcángeles y matar a todos los ángeles caídos liderados por Samael. Y de ahí usted va a ver películas tras películas. Tanto hicieron esas películas que en Yahoo preguntas, un joven hizo esa pregunta: ¿por qué el arcángel Gabriel siempre hace el malo? ¿Por qué? Y se queda sorprendido. Dice, la verdad no lo entiendo. Porque ve la Biblia, en la Biblia, Arcángel Gabriel es bueno, pero no sabe que el problema no está en la Biblia, el problema está con el pueblo judío, que ellos buscan otra vez luchar y poner su voluntad en contra de la voluntad de Dios. En la batalla final quieren imponer a un Israel, Dios tiene que salvar a su hijo, a su pueblo, y Dios no tiene salida, Dios tiene que hacerlo, vamos a hacer una guerra y Dios tiene que estar presente, si no, no es Dios. Dios se pone envidioso, ya lo voy a hacerlo, va a ponerse celoso, como un hijo provocando a su padre. Como por ejemplo en Constantine, la profecía Legión, y uno que otro capítulo de alguna serie, pero siempre el malo es él. Los otros ángeles como Miguel son los buenos, pero Gabriel no. Siempre lo ponen como que odia al hombre. Quisiera saber si esto tiene algún fundamento bíblico. ¿Por qué se repite en varias historias? Y si acaso es un invento de Hollywood, judío, sionista, ¿a qué se debe? Le vamos a responder, no se preocupa. ¿Sí? Entonces, muchos están respondiendo. Tu curiosidad es buena, pero déjame informarte que solo son películas, etc. Bueno, quiere decir, incluso llevo a una persona a hacer esa pregunta, o a miles de personas a hacer. El Sagrado Corán va a dar la respuesta. El Sagrado Corán da la respuesta. No se preocupa. ¿Cuál es el problema con Arcángel Gabriel? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Surah Al-Baqarah, capítulo 2, aleya 94. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Di a los judíos, si la verdad pretenden que el paraíso solo pertenece a vosotros y no a la gente común corriente, gentiles, a los perrillos, no le pertenece, ¿por qué no desean la muerte? Si mira, el cielo es para ti, ¿por qué tienes tanto miedo a morir? ¿Por qué? Siguiente ley. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Nunca jamás ellos desearían la muerte. ¿Sabe por qué? بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, por lo malo que han hecho de los pecados, por los pecados que han adelantado. Una persona sabe. Están luchando en su imaginación en contra de Dios, en contra de los ángeles. Pero saben, lo que están haciendo es malo. Usted va a ver la pornografía, ¿por quién está dirigido en el mundo? Usted ve las guerras, las enfermedades. Incluso hay ideas que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial era provocada por ellos. La primera para
dividir el Imperio Otomano para dejar libre a Palestina, y la Segunda Guerra para expulsar a los judíos de Alemania. Traer a un tonto como racista como Hitler para expulsar a los judíos de Austria, de Alemania, de Ucrania, que vayan a poblar. Entonces, Primera Guerra Mundial, para vaciar, o mejor dicho, descuartizar el Imperio Otomano para dejar libre a Palestina, y la Segunda Guerra Mundial para poblar el territorio santo, según ellos, por los judíos, europeos askenazis. Ellos hicieron, por lo malo que han adelantado, tienen miedo de la muerte. Wallahu alimun bizzalimin. Es una amenaza de parte de Dios. Dios sabe todo de los opresores, de los pecadores. No piense que engañando a la gente, poniendo tantas películas, podemos lavar tus manos manchado por la sangre de la gente. No, Dios sabe todo, Dios conoce todo. Siguiente. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Encontrarás a ellos más ambicioso que la gente mushrek. Son más ambiciosos al mundo material, más apegados al mundo material. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. Cada uno de ellos desearía vivir miles de años, pero eso no le impide el castigo que Dios le ha preparado. Usted va a ver, no sé si han escuchado del tránsito de órgano, tráfico de órgano, y sabe que Israel es uno de esos centros. Cuando le falta órgano, van a donde los palestinos, toman unos 2, 3 jóvenes, los traen, hacen análisis de la sangre, y al día siguiente van a encontrar a ese joven muerto en la calle, pero ahí tejido su panza. Eso es algo así sencillo. Entonces usted, si eres judío y tiene problemas de reuniones en Israel, no te preocupes. Hay palestinos que responden por eso. No digo por todo lado, pero sí, pasa. No es que mañana van a poner un comentario en video mío, dice, es que yo tengo problemas de reuniones en Israel y soy judío, tengo problemas. Bueno, no digo todos, pero pasa. Tráfico de órganos pasa. Ese pensamiento que la persona piensa de tener un doble o un pueblo doble para utilizarlo. Cuando me falta un órgano, le quito de mi doble. Sí. Wallahu basirun bima ya'malun. Dios sabe todo lo que están haciendo. Y ahora sigue el problema de Arcángel Gabriel. ¿Quiere saber? Le vamos a explicar. Señor, que hiciste la pregunta en YouTube, en Yahoo. Aquí tiene la respuesta. Suratul Baqara, aleya 97. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلٍ. Diga, ¿quién es enemigo de Gabriel? فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Él no tiene culpa. Él ha descendido la última revelación a tu corazón por la orden de Dios. Él no tiene culpa. Arcángel Gabriel no tiene culpa, Señor. Ustedes han tergiversado el texto sagrado pensando que luchando con ángel de Dios y luchando contra Dios han prevalecido en contra de Dios y ya tienen la bendición. No, eso es mentira. Dios ha querido bendecir al profeta Jacob. No es que el profeta Jacob ha luchado en contra de Dios. Eso es mentira. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Arcángel Gabriel es pura guía, y el Sagrado Corán que trajo es guía y la bendición y felicidad para los creyentes. Una buena nueva para los creyentes. Diga: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Di a ellos, quien sea enemigo de Dios, de los ángeles, de sus mensajeros. Tantas mentiras atribuyeron a los mensajeros de Dios, que sea enemigo de los mensajeros, enemigo de David, enemigo de Salomón, enemigo de Judá, enemigo de los santos que usted en la Biblia ve que atribuye tantas mentiras a los profetas. Y va a mencionar, como dando énfasis, Gabriel y Miguel.
فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. Aquí Dios levanta la bandera de guerra, de enemistad en contra de quienes consideran enemigo de Gabriel o enemigo de otros ángeles o enemigo de algún del profeta de Dios. ¿Tienes problema con profeta Jesús? Eres enemigo de Dios. Dios es enemigo de ti. Dios será enemigo de ellos. Y la última ley de esta parte que vamos a recitar dice: وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. Cuando les llegó a ellos, a los judíos de Medina, les llegó un profeta, que profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, afirmando, ratificando el texto sagrado que ellos tenían. Según la profecía que tenían, llegó Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Pero, ¿qué pasó? نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Tiraron el texto sagrado ahí detrás de sus espaldas, tal como no lo conocen. Tal como ya Dios ha elegido el último profeta descendiente de Ismael. Arcángel Gabriel nos traicionó, maldito sea. Entonces vamos a hacer tantas películas atrayendo enemistad de todos los pueblos del mundo en contra de Arcángel Gabriel. Usted va a ver una persona educada por mala educación de Hollywood, va a ver que va a ser enemigo de Gabriel. Pregúntalo sin que la persona sepa. ¿Qué es? Tal como en esa pregunta que lo hizo la persona. Entonces no se acaba el problema de ellos. El racismo, sea racismo religioso, sea racismo étnico, sea racismo nacionalista, lo que sea. Esto está condenado, hermano, y a una persona lo lleva a un fanatismo y a la violencia. Eso es lo que el Sagrado Corán y todos los profetas de Dios han rechazado. Faraón decía: yo y mi raza y mi etnia. Moisés vino a rechazar a ellos. No vino a decir que el racismo judío está bien y el racismo de otros no está bien. Bueno, hoy terminamos quedando con esa pregunta. ¿Qué dice Pablo sobre el profeta Ismael? Inshallah, mañana vamos a responder esto. Les dejo esta tarea para mañana. Buscan la palabra Ismael, hijo de esclava. Así es el título que Pablo da al profeta Ismael en las cartas de Pablo. Mañana eso será la tarea. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما